Hola, buenos días nuevamente en mi canal en esta mañana. Vamos a hablar un poco referente al pacto de Dios que Jesús hizo en el aposento alto con sus discípulos, hablando del nuevo pacto tal como Jeremías lo había profetizado siglos atrás, referente a ese nuevo pacto. Pero antes de hablar de ese nuevo pacto, vamos a hablar un poco referente al antiguo pacto establecido por Dios allí en el huerto del Edén, que lo encontramos en el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 16. Allí encontramos de que Dios hace un pacto con nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Algunos dicen que Dios no hizo ningún pacto con nuestros primeros padres en el huerto del Edén, pero la palabra de Dios sí nos enseña eso, referente a que Dios hizo ese pacto con nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y eso es clarito. En el capítulo 2 del libro de Génesis encontramos de que Dios le regala a nuestros primeros padres referente al sábado. Nuestros primeros padres fueron obedientes a los mandamientos de Dios y observaron el sábado en el huerto del Edén en su inocencia. También lo guardaron después de su caída. Permanecieron fieles a ese pacto. Pero la Biblia dice que nuestros primeros padres desobedecieron la ley de Dios en el capítulo 3 de Génesis y violaron el pacto. Fueron expulsados del huerto del Edén. Su descendencia, a pesar de que nuestros primeros padres le enseñaron a sus hijos a obedecer la ley de Dios y a obedecer el sábado y a las normas que Dios había establecido en su palabra, ellos no permanecieron fieles al pacto. Caín, uno de sus hijos, se rebeló. Conocemos la historia de él, eh, que mató a su hermano Abel, porque Caín no estaba haciendo la voluntad de Dios. Así que Abel lo amonestó, su hermano menor lo amonestó, le dijo que lo que él estaba haciendo no era lo correcto. Presentó un sacrificio contrario a lo que Dios había especificado. Puso en el altar frutas de lo que él cultivaba, y Dios no le aceptó esa ofrenda porque era un cordero el que tenía que presentar, tal como lo presentó Abel, un cordero, y tal como Dios lo había especificado en nuestros primeros padres. Así que Caín había sido instruido fielmente referente a este asunto. Pero Caín y Abel representan las dos clases de religión que iba a haber en todos los tiempos: los que obedecen la ley de Dios y los que no obedecen la ley de Dios. Caín no obedeció la ley del Señor, desechó el pacto del Señor, pisoteó su sábado y formó su propio sistema religioso y adoró a Dios a su manera. Más la descendencia de Sem, después de que Caín mató a Abel, Dios le regaló otro hijo a nuestros primeros padres, se llamó Sem, y de la descendencia de Sem vino el Mesías, y también permaneció la simiente santa. Pero esta simiente de Set no permaneció tampoco fiel a los mandamientos de Dios. También se apartaron de los mandamientos del Señor. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículos 2 al 3. Encontramos de que los hijos de Caín y los hijos de Adán, de Set, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y contrajeron matrimonios con ellas. Se aliaron con la descendencia de sus hermanos que habían apostatado y que se habían apartado de los principios de Dios. Así que la palabra de Dios dice que cuando Dios vio la maldad que se había multiplicado en la tierra, el único que había permanecido fiel a Dios de la descendencia de Set era Noé y su familia.
los que permanecían fieles y leales al Señor. El resto se habían extraviado de los mandamientos de Dios. Y Dios escogió a Noé para llevar un mensaje para hacer volver a esa generación a la obediencia a los mandamientos de Dios, pero no quisieron escuchar el mensaje del Altísimo. Siguieron en sus malos caminos y Dios tuvo que enviar un diluvio sobre la tierra y destruirlos total. Esto lo encontramos allí en el libro de Génesis. Más adelante, después de que un año después del diluvio, Noé sale del arca y Dios hace un pacto con Noé y su familia. Pero si nosotros conocemos, leemos la historia de la descendencia de sus hijos, hay un hijo que se rebeló a los mandamientos de Dios también, que fue Cam, uno de sus hijos. Se apartó también de los mandamientos del Creador. Violó el pacto, desecharon el sábado como día del Señor. Y su descendencia salió una descendencia apóstata, donde también organizaron su propia religión, su propio sistema religioso de adoración. Salieron los filisteos, los heteos, los amorreos y muchos otros más. Muchas tribus que más adelante fueron destruidos por el pueblo de Dios. De la descendencia de Noé, Sem permaneció fiel a la palabra de Dios, pero también su descendencia también se apartó de los mandamientos del Señor. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 21, versículo 1, perdón. Encontramos allí donde Josué relata la historia y dice que la descendencia de Abraham estaba adorando ídolos extraños, o sea, dioses extraños estaban adorando. Y era necesario Dios sacar a la descendencia de Sem, sacarla de Ur de los Caldeos. Así que invitó a su padre Taré a salir de Ur de los Caldeos. Y allí en el capítulo 11 del libro de Génesis salen de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Pero su padre se queda en Harán. Y después de la muerte de su padre, Abraham sale rumbo a la tierra prometida, esa tierra que Dios le había prometido. Analizando un poco referente a esto, Dios renueva el pacto con Noé porque la descendencia de Adán lo había quebrantado y Dios borró esta generación en el diluvio. Nuevamente, después de que la descendencia de Noé también apostataron a los principios de Dios, entonces el Señor hace un pacto con Abraham. ¿Ve? Los llama de Ur de los Caldeos. Estaban adorando ídolos y Dios los llama y hace un pacto con él. Debemos recordar que uno de sus hermanos, Nacor, se quedó. No quiso salir con ellos, se quedó con sus ídolos, con su religión. El Señor hace un pacto con Abraham y también su descendencia, podemos decirle, no permanecieron leales al pacto. Dios le había dicho que 430 años después Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto y Dios le revela a Abraham eso. Y si nosotros analizamos la historia un poco de Abraham, encontramos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos llamados Jacob y Esaú. Jacob eligió servirle al Señor, Esaú no. También allí encontramos la diferencia entre los que adoran a Dios y los que no adoran al Creador. Y el Señor hizo un pacto con Jacob porque él permaneció fiel a la palabra del Señor. Pero los hijos de Jacob, conocemos la historia de Jacob cuando engañó a su padre. Esaú quería asesinarlo, huyó de su tío. Allí estuvo mucho tiempo en su tío, allí se casó con las dos primas, podemos decirlo así, con las hijas de Labán, y tuvo hijos con ellas.
Pero la Biblia dice que no solamente tuvo hijo con sus esposas, sino también con sus siervas. Y esto más adelante trajo problemas a su hogar, ¿no? Hubo turbulencia entre los hijos de Jacob y conocemos la historia cuando sus hermanos venden a José, lo venden y fue llevado a Egipto. Y conocemos la historia en Egipto, cuando José sube como gobernador, Dios lo pone allí como gobernador y después sus hermanos van a buscar alimento a Egipto. Allí conocemos que él se le declara a sus hermanos y la descendencia entonces de Jacob se traslada a Egipto. Y allí demoraron esclavos aproximadamente después de que se multiplicaron 200 años después, que ya no se componían de 70 personas que entraron a Egipto, sino que ya se componían un número muy grande. Se componían por ahí casi de 1 millón de judíos. Los egipcios vieron peligroso a esta raza de hombres que amaban a Dios y lo vieron como un peligro, ¿no? Y los tomaron como esclavos. La palabra de Dios dice que Dios tuvo que liberarlos de allí, de mano del opresor. A ellos no se les permitía guardar el sábado, no guardar los mandamientos de Dios, así que la nación judía estaba inclinada a adorar la idolatría de Egipto. Así que muchos de ellos ya adoraban en secreto los ídolos de Egipto, hasta que Dios los sacó por medio de Moisés y los atravesó en un desierto. Así que el pacto que Dios había hecho con Abraham 430 años atrás ya estaba siendo violado por la nación judía. No habían permanecido fieles al pacto del Señor. Si analizamos también un poco la historia allí cuando Dios tiene que sacar a Israel de Egipto, lo hizo con mano poderosa, muy firme, derramó las 10 plagas y así sacó a su nación de la tierra de Egipto. Dios los atravesó por un desierto, pero había otro camino que ellos podían seguir y que podía ser más corto para llegar a la tierra de Canaán, pero el Señor dijo que no, que él le dijo a Moisés, atraviésalos por acá, por este lugar. Los llevó a un lugar donde al lado, detrás, a los costados eran pequeñas montañas y un horrible desierto, y al frente estaba el Mar Rojo, y de atrás venían sus enemigos. Los llevó para allí para probarlos, así que Dios manifestó su poder por medio de Moisés y abrieron el Mar Rojo. El Señor abrió el Mar Rojo y atravesaron. Fue muy difícil para la iglesia de Dios en el desierto. Allí hubo rebeliones en el desierto, apostasías, quebrantaron el pacto de Dios que Dios había hecho con ellos allí en el monte del Sinaí. Hubieron rebeliones donde Dios tuvo que manifestar su poder y eliminar a muchos de ellos. Y por esa causa demoraron 40 años en el desierto. Después Dios escogió a Josué para liderar al pueblo y llevarlo a la tierra de Canaán. Cuando entraron a la tierra de Canaán, que fue el periodo de los jueces, que fue más o menos un periodo de 450 años, fue un periodo muy difícil para la iglesia de Dios también. Un periodo muy difícil. Mientras Josué permanecía vivo, la iglesia se mantuvo leal y fiel, aunque por allí en secreto se adoraba ídolos. Por eso Josué, antes de su muerte, reunió al pueblo y le dijo, no sé qué Dios se van a adorar vosotros, si adoráis los dioses de que adoraron vuestros padres allá en el desierto, o los dioses que están aquí alrededor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le contó un poco la historia del pueblo de Dios en el pasado, las manifestaciones que Dios
había hecho en medio de su pueblo y cómo le demostraba que Dios había estado con su pueblo hasta el tiempo en que él vivía. Que debían ser fieles a los mandamientos de Dios, fieles a sus ordenanzas y a sus leyes. Pero la Biblia dice que nada más murió Josué, el pueblo se desvió a la idolatría. Y ya Dios se lo había profetizado a Moisés que cuando entraran a la tierra de Canaán ellos se iban a olvidar del pacto y que él los abandonaría. El periodo de los jueces fue un periodo difícil, fue un periodo de apostasía. Y después de que terminado el periodo de la apostasía, que fue el último periodo que vivió Samuel, que fue un gran profeta y un gran sacerdote y un gran juez de Israel. El Señor estuvo con Samuel todo el tiempo y guió al pueblo a la obediencia a Dios. Pero después el pueblo quiso ser como las otras naciones, pidió un rey y Dios le regaló un rey a ellos, le dio a Saúl, pero él no permaneció fiel a la palabra de Dios. Saúl hizo lo que le dio la gana, echó a su espalda la palabra de Dios, hizo su santa voluntad. El Señor lo desechó como rey, ¿ve? Lo desechó como rey y eligió al hijo de Isaí, a David, para que fuese rey. Conocemos la historia y el resultado muy triste de la vida de Saúl. Un periodo largo que él gobernó, más o menos 40 años en Israel, pero fue un periodo muy difícil también para la iglesia. El reinado de David fue un reinado próspero, se manifestó mucho el poder de Dios, pero David cometió un pecado que manchó su vida, que fue el pecado con Betsabé. Fue el único pecado grave que cometió. Pero después de ahí hacia adelante, los reinados que surgieron, como el reinado de Salomón, fue un reinado muy próspero, pero también estuvo acompañado de apostasía. A pesar de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, no pudo resistir las tentaciones de Satanás. Salomón también puso a un lado la palabra de Dios y la mayoría de sus bendiciones que recibió fue por causa de su apostasía. Su apostasía se siente hoy, que hoy se llama el templo de Salomón, cuando debía llamarse el templo de Jehová, pero se llama más el templo de Salomón. Aún su apostasía se siente en estos últimos días. Después de su muerte, Israel no permanecieron firmes ni leales. Dios había escogido a un rival de Salomón, Jeroboam, para que reinara a las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, Joram, que era hijo de Salomón, que iba a permanecer en las 2 tribus de Judá. En la tribu de Judá iba a gobernar la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que eran las 2 tribus del sur. Y las del norte, las 10 tribus del sur, las 10 tribus del sur y las 2 tribus del norte, que permanecieron fieles y leales a Dios. Pero el tiempo de los reyes, que fue un periodo de 400, más o menos 20 años, tampoco permanecieron firmes al pacto de Dios. Las 10 tribus del norte adoraron toda la idolatría de las naciones paganas. Las 2 tribus del sur, algunos reyes permanecieron fieles, otros se apartaron totalmente de los principios de Dios. Y hubo un rey muy perverso en la tribu de Judá, como fue el rey Manasés, que él fue el autor de la muerte de muchos fieles en el pueblo de Dios, inclusive el profeta Isaías fue asesinado por él. Al ver las apostasías de su nación, Dios mandó muchos profetas desde muy temprano para amonestar a la nación, pero las 10 tribus del norte no quisieron escuchar las amonestaciones de Dios por sus profetas y el poder que Dios manifestó con ellos. Así que fueron llevados cautivos por Siria. Las 10 tribus fueron desalojadas de sus tierras y llevadas a tierra extraña. Así que lo que pudieron haber hecho en tiempo de paz, de hablar del Creador, tuvieron que hacerlo en tierra extraña. Y muchos se arrepintieron
en lugares muy lejanos y también testificaron del amor de Dios. Muchos entre ellos buscaron a Dios sinceramente. De las dos tribus del sur, que había quedado la tribu de Judá y Benjamín, tampoco permanecieron tan leales a la palabra de Dios, que el Señor, 100 años después de que fue llevada, las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos ellos también. No permanecieron fieles y leales al pacto. Dios soportó a Israel por muchos años. Desde que salieron de Egipto, nunca permanecieron leales a los mandamientos de Dios como nación. Como familias, algunos sí permanecieron fieles al Señor y fueron muy temerosos. Conocemos la historia de algunos de ellos en el exilio, como Daniel y otros más. Y muchas familias que realmente no se nombran allí, pero que fueron fieles al Dios del cielo. Muchos en el exilio buscaron al Señor. El Señor los perdonó. De ahí hacia adelante fue, podemos decir, momento muy difícil para la iglesia. Después el Señor ya había profetizado por el profeta Jeremías sobre un nuevo pacto que él iba a establecer con su iglesia en la tierra. Y también les profetizó que 70 años después iban a ser liberados, llevados nuevamente a su tierra. Y así sucedió. Por mandato de Ciro y por un mandato de Darío y Artajerjes, se dieron 3 decretos para que la nación saliera de la tierra donde estaba en cautiverio y volvieran nuevamente a su tierra para organizar nuevamente a la nación, restaurar, reconstruir las murallas nuevamente y el templo. Y así lo hicieron. Y eso demoró casi un periodo de 48 años en la reconstrucción de Jerusalén y la hechura del templo. Israel no cambió mucho después de que salió de allí. El profeta Malaquías había profetizado mucho referente a la condición de Israel. Ustedes pueden leer el libro de Malaquías y allí habla que la nación judía también se había apartado de los principios de Dios. Presentaban ofrendas imperfectas en los sacrificios. Los sacerdotes no administraban ni enseñaban la ley como deberían enseñarla. También se habían apartado de los principios de Dios. Israel quedó curado totalmente de la idolatría. No adoraron más ídolos. Y usted conoce la historia de allí, no adoraron más ídolos. Pero cometieron otro error de aislarse de las naciones paganas y miraron de que la salvación solamente era para ellos y que no era para el pueblo gentil. Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho que deberían ser luz a los gentiles y era predicar el mensaje de salvación a los gentiles. No deberían vivir como un gentil, deberían vivir como un pueblo elegido. Ese era el plan de Dios, pero no lo hicieron, sino que se apartaron también y se llenaron de orgullo como nación y miraron de que ellos eran una nación especial. Y después de que salieron del exilio, cuando Cristo apareció, habían pasado casi 490 años, más o menos. Cuando apareció Jesús en Belén, tomó nuestra naturaleza y vino en medio de su pueblo para rescatar a su nación de la condición en que se encontraba. Pero encontramos la historia de Juan el Bautista cuando aparece a la escena, llamando al arrepentimiento a la nación judía y diciéndoles que detrás de él iba a venir uno que era mejor que él y que él no era digno de ni desatarle los cordones de sus zapatos. Así que Juan preparó el camino para el Señor y Jesús comenzó su ministerio en la nación para restaurar a su nación, llevarlo a la verdadera obediencia a la ley de Dios, a que se volvieran nuevamente. Jesús dijo que él había venido a buscar a la nación judía que estaba perdida, a las ovejas perdidas de Israel. Pero Israel tampoco escuchó la voz de Dios por medio de su Hijo. Se cumple la parábola cuando Jesús habla de los labradores malvados que se apoderaron de la viña del Señor. Mataron a sus profetas, a sus siervos, y después el Padre dijo, enviaré a mi Hijo para ver si tienen compasión de él. Así que desde que salieron de Egipto hasta que Cristo apareció,
Los verdaderos hijos de Dios sufrieron muchas pruebas difíciles. La iglesia venía sufriendo persecuciones, aún por la misma nación judía. Y Dios vio que era necesario hacer un nuevo pacto. Entonces se cumplió lo que Jeremías había profetizado siglos atrás, donde dice el profeta que haría un nuevo pacto y no como el pacto que hizo con sus padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Era un pacto diferente, un nuevo pacto. Y Jesús, al ver la condición de la iglesia, llamó a hombres muy sencillos, como sus discípulos, que eran pescadores, cobradores de impuestos. Es un llamado. Y llamó a un puñado de hombres para hacer un pacto con ellos. Y se cumplió tal como el profeta Jeremías había dicho. El Señor en la fiesta de la Pascua no celebró la Pascua como Israel la había celebrado por siglos, de un cordero, panes sin levaduras y hierbas amargas, que le recordaba la estadía de Israel en de la nación judía cuando estuvo en Egipto. Pero también allí esa ofrenda le recordaba la gran liberación que Dios se había hecho. Ahora el Señor Jesús se reúne con sus discípulos, celebra la Pascua y la celebra diferente. La celebra con pan y vino. No la celebró como venían celebrándola. Por eso se habla de un nuevo pacto. Tomó el pan, el vino, y compartió con sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo. Tomó el vino y dijo, este es mi sangre que será derramada por vosotros. Y allí comenzó el nuevo pacto. De ahí hacia adelante, desde el año 31, que Jesús hizo el pacto con su iglesia, en el año 31, la iglesia sufrió una pequeña prueba cuando Cristo fue tomado preso y fue ejecutado. Los discípulos pasaron momentos difíciles allí. Después conocemos la resurrección del Maestro. 40 días después de la resurrección de Jesús, Dios derrama su espíritu sobre su iglesia. Y la iglesia comienza a predicar un mensaje muy poderoso. Predicar sobre la resurrección del Maestro y predicar sobre lo que los profetas habían enseñado. Realmente Jesús y sus discípulos enseñaron bien los escritos de Moisés y los escritos de los profetas. Enseñaron al pueblo a volver nuevamente a la obediencia a la ley de Dios y seguir sus normas y sus principios. Pero la iglesia fue perseguida desde muy temprano. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que los judíos, los líderes judíos que habían apostatado a los principios de Dios y que ya Dios los había rechazado como nación elegida y como iglesia, ya Jesús había dado su vida, así que el sistema antiguo había terminado, el santuario terrenal había concluido, las ofrendas ya no tenían ningún significado porque ya había sido presentado Cristo como ofrenda delante de su Padre. Y el verdadero santuario estaba en el cielo y muy pronto Jesús iba a ministrar allí como sumo sacerdote. Así que la iglesia fue perseguida, los líderes judíos se unieron con el paganismo, con los romanos, para perseguir a los discípulos de Cristo. Ahí conocemos la historia de Saulo de Tarso, cuando persiguió a la iglesia. Más adelante encontramos su conversión, que se volvió un discípulo muy poderoso en la verdad y que llevó el mensaje de salvación a muchos. Pero si analizamos la historia desde el año 31 hasta el año 100, que el año 100 murió el último discípulo que fue Juan, la iglesia permaneció realmente pura. Pero encontramos la historia de que la iglesia de los discípulos tampoco permanecieron fieles y leales al pacto. El apóstol San Pablo en 2 de Tesalonicense había profetizado sobre la gran apostasía que iba a venir sobre la iglesia. Habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, habla del anticristo. Y nosotros conocemos que en el siglo III, más o menos en el año 321,
que fue un periodo que la iglesia cristiana pasó muy difícil. Podemos decir, se convirtió en un emperador llamado Constantino y que este hombre fue muy pacífico, él no persiguió a la iglesia, él unió la iglesia, el paganismo con el cristianismo, se convirtió en la iglesia de los apóstoles, se bautizó en la iglesia y introdujo el falso día de reposo que nosotros conocemos el domingo. Y la iglesia comenzó a observar 2 días, el sábado y el domingo. Por lo último abandonaron el sábado y se quedaron con el domingo. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado. En el año 538 surgió el papado en la iglesia. Surgió un líder principal en la iglesia, que él era el que llevaba la autoridad y que era el representante de Dios en la tierra. Y lo más extraño es que los hermanos apostatados comenzaron a perseguir a los fieles de la misma iglesia. Hubo un conflicto interno en la iglesia. Los fieles no permanecieron allí en la iglesia, abandonaron la iglesia apostatada y fueron perseguidos por sus propios hermanos apostatados. Así como los judíos persiguieron a los discípulos de Cristo y se unieron con el romanismo para perseguir a los fieles, también la iglesia en el siglo IV se unió con el paganismo para perseguir a los fieles de la iglesia. La historia se ha venido repitiendo, apostasía tras apostasía, violación del pacto, se viola el pacto de Dios, Dios renueva sus pactos, renovó su pacto, hizo un nuevo pacto con Jesús, ese pacto también fue violado en el siglo IV, donde la iglesia se apartó y se comenzó a meter el paganismo en la iglesia, la adoración de María, la adoración de los santos, y conocemos hoy en día esa iglesia que es la iglesia católica. Dios abandonó esa iglesia, ¿ve? Cuando una iglesia abandona los principios, Dios la abandona. Y esa iglesia quedó totalmente abandonada por la presencia de Dios. Hoy la dirigen solamente hombres. Hay entre medio de ellos personas muy sinceras que muy pronto serán llamados a salir y abandonar esa iglesia. Y Dios está haciendo un llamado en estos últimos días a que salgan de esas iglesias apostatadas. La persecución se desató contra la iglesia del Señor. Demoró un periodo más o menos de 1260 días o 1260 años, según la profecía de Daniel y también la profecía de Apocalipsis, que le fue revelada a Juan. La iglesia apostatada comenzó a perseguir a los fieles y fue un periodo muy oscuro para la iglesia. Demoró un periodo muy largo. Satanás casi aniquiló totalmente la iglesia. Millones murieron. Ustedes pueden buscar la historia del papado en internet y ustedes pueden encontrar las grandes persecuciones que sufrió la iglesia por la misma iglesia apostatada. Cuando la iglesia se aparta de los principios de Dios, entonces se vuelve objeto de persecución, persigue a los que son fieles. Y eso fue lo que hizo la iglesia de Cristo, unirse con el mundo, persiguió a los mismos fieles de la iglesia. Esto parece extraño, pero es así. Y Pablo ya había profetizado esa apostasía del papado, había hablado del hombre de pecado y que ese sistema apóstata estaría hasta el final del pronto regreso de Jesús. Y Pablo dice que Dios destruiría a este sistema apóstata y que el libro de Apocalipsis lo llama Babilonia, ¿no? Y la mujer, la gran ramera, allí se identifica en el libro de Apocalipsis capítulo 17. En medio de esas persecuciones, en el periodo muy difícil que la iglesia tuvo que pasar y que no guardaron el pacto de Dios, sino que también violaron el pacto, se apartaron de los principios. Dios levantó hombres reformadores como Juan Hus, Jerónimo, Wesley y también Martín Lutero y otros más que se levantaron para proclamar las verdades que estaban sepultadas bajo tradiciones de hombres. Y ellos enseñaron que la salvación era por la fe en Cristo. Y surgieron los movimientos protestantes en el siglo XIV, XV, en el año más o menos 1500, 1600 en nuestra era. Algunos fueron llevados a la hoguera por la Iglesia Católica,
fueron asesinados, echados, llevados a prisión, otros fueron quemados, estos reformadores, pero surgieron grandes movimientos como los luteranos, los bautistas, los metodistas y otros más que surgieron de estas. Pero si nosotros analizamos de cuando terminó la gran persecución en el año 1798, antes de esa fecha, el Señor preparó a un hombre para hablar del pronto regreso de Jesús, que fue más o menos en el año 1833, que se levantó un gran predicador, Guillermo Miller. Había sucedido la última señal de la caída de las estrellas, que sucedió en el año 1833, y Jesús ya la había profetizado en Mateo 24, y él dice que al final de esta profecía, él se manifestaría al mundo. Y Miller comenzó a sacar los cómputos de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, y él con sus cómputos dijo en el año 1843 o 1844, Cristo se iba a manifestar por segunda vez. Así que ese mensaje fue proclamado al mundo entero. En todas partes fue llevado ese mensaje de la segunda venida de Jesús con mucha fortaleza. Las iglesias no guardaban el sábado, guardaban el domingo. Debemos recordar que esas reformas surgieron del movimiento de apostasía de la Iglesia Católica. La mayoría de esos reformadores eran católicos y guardaban el domingo. Pero Dios iba a hacer una gran reforma, iba a volver al pueblo a las verdaderas enseñanzas de los discípulos, de guardar el sábado nuevamente. Y de ese gran movimiento millarista surgió el gran movimiento adventista del séptimo día, 1844 para acá. Hace 177 años que el movimiento adventista surgió de ese gran movimiento. Guillermo Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje del primero y el segundo ángel. El segundo ángel habla de la caída de Babilonia. Habla de la caída de esas iglesias que no aceptaron el mensaje ni del primero ni del segundo. Y Dios las llama y las declara Babilonia. No quisieron salir de su estado en que se encontraban y se quedaron allí. Por eso hoy en día encontramos muchas de estas iglesias guardando el domingo. Pero Dios sacó el movimiento adventista de estos movimientos que habían surgido de las reformas. Por eso estas iglesias han quedado en tinieblas también, así como quedó la iglesia que apostató en el siglo IV y que Dios la abandonó por sus apostasías. También estas organizaciones religiosas, la presencia del Espíritu Santo no trabaja con ellas. Hay individuos fieles en esas iglesias, sinceros, podemos decir, sinceros, que estudian la Biblia y están buscando más luz. Pero Dios tiene un pueblo específico donde el Espíritu de Dios está dirigiendo, es el pueblo adventista del séptimo día. Pero nos hacemos la pregunta, ¿la iglesia ha permanecido fiel al pacto que Dios hizo con sus discípulos allá en el aposento alto? A través de la historia se han visto apostasías serias desde que Cristo murió para acá. Se han levantado movimientos espurios que no van de acuerdo a la palabra. Y hoy en día encontramos miles de religiones que profesan servir al Cristo, pero que rechazan sus mandamientos, rechazan su sábado. La iglesia de Dios, que es la iglesia adventista del séptimo día, ha permanecido fiel a ese pacto. Hay problemas en nuestra iglesia adventista. Hay muchos que no permanecen fieles y leales a la palabra. La historia se repite. Solo unos cuantos en la iglesia permanecerán fieles y leales a la palabra de Dios. En el gran movimiento en el pasado, cuando vino el diluvio, solamente 8 personas permanecieron fieles y leales a la palabra. Los demás se unieron con la descendencia de Caín y fueron destruidos por el diluvio. La descendencia de Noé, 400 años más adelante, solamente un pequeño puñado, que fue la familia de Taré, de Nacor y su hijo Taré, que permanecieron fieles, los demás se unieron a la idolatría. Solamente un puñado permanecieron fieles. Más adelante encontramos la descendencia de Abraham, un pequeño puñado,
permanecieron fieles y leales a Dios. Los demás se unieron con el mundo. Encontramos que Dios hace un pacto con Israel y Dios hace un nuevo pacto por medio de su Hijo. Solamente un pequeño puñado permanecieron fieles y aceptaron la palabra de Cristo. Los demás perecieron 70 años después de la destrucción de Jerusalén. La nación judía eligió la muerte eterna que aceptara a su Mesías. Desde el año 31 que Cristo establece su iglesia, la mayoría apostató en el siglo IV. Solamente un pequeño puñado permanecieron fieles y fueron perseguidos por los infieles. Surgió grandes movimientos de reforma. Solamente un pequeño puñado de ese movimiento de reforma permanecieron fieles, que fue el surgimiento del movimiento adventista del séptimo día. Los demás quedaron en el camino, adorando el domingo. Hoy, como adventistas del séptimo día, solamente hay un puñado fieles en la iglesia. Los demás se han unido con el mundo, practicando las cosas de este mundo. Todas las cosas del mundo se han venido introduciendo en la iglesia adventista del séptimo día. El sábado ha sido casi olvidado. Muy pocos observan el sábado como lo manda la palabra de Dios y como lo manda el espíritu de profecía. Se acerca la prueba final para la iglesia, para los que quieren obedecer y no quieren obedecer a Dios. La iglesia está siendo probada en estos últimos días. El espíritu de profecía lo dice. ¿A quién vamos a servir? Si servimos al mundo o servimos a Cristo. El apóstol Pablo dice que no podemos sentarnos en las mesas de los demonios, ni tomar de los vasos de los demonios, ni asentarnos en la mesa de Cristo y tomar de los vasos de Cristo. Tenemos que elegir dónde vamos a sentarnos. Si nos asentamos en la mesa de los demonios o nos asentamos en la mesa de Cristo. Pero tenemos que tomar una decisión como iglesia. Si la historia pasada se ha venido repitiendo, significa que la historia se volverá a repetir. Los mismos, lo de la iglesia, introducirán la apostasía en la iglesia. Y la hermana Guay habla de una apostasía que hubo en el pasado, en su tiempo, y ella habla de una apostasía omega. Dice que será más peligrosa que la primera. Así que ya hay entre nosotros mucho viento de apostasía, donde grandes líderes de nuestras iglesias, pastores, son enemigos realmente de Dios. Se han unido con el paganismo, con el mundo, se han unido con el papado, con líderes religiosos que son enemigos de Dios. Dios no nos impide que nos relacionemos, podemos relacionarnos, pero no podemos participar de lo que ellos participan. Y eso es lo que Dios ha puesto en claro a la iglesia a través del tiempo. Y ha quedado la historia pasada para que nosotros podamos entender qué es lo que tenemos que hacer hoy. Si permanecemos fieles a los mandamientos de Dios o permaneceremos infieles a los mandamientos de Dios. Y debemos recordar, así como la nación judía fue rechazada, también el sistema de hoy, si se aparta de los principios de Dios, también Dios rechazará este sistema que ha establecido y escogerá a los pocos fieles entre ellos para terminar la obra de Dios final. Y se cumple la palabra en Apocalipsis 18 del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y el Espíritu de Dios será derramado sobre los pocos fieles en la iglesia, así como el Espíritu de Dios fue derramado en los discípulos, los pocos que Dios había escogido. La historia se volverá a repetir. Estamos preparados para enfrentar la crisis final, buscar a Dios en estos últimos días en oración, en el estudio de su palabra y poder entender los grandes acontecimientos que están sucediendo hoy. Hay amonestaciones para nosotros como adventistas. Si no permanecemos fiel, Dios nos va a desechar. Si permanecemos fiel, Dios nos llevará a su reino y derramará su espíritu sobre nosotros y terminaremos la obra que Él nos ha llamado a terminar. Que el Señor te bendiga, que podamos entender la historia de la iglesia, cómo ha venido desde el huerto del Edén hasta estos últimos días. Un pueblo que permanece fiel a los mandamientos de Dios y no importa que la mayoría se unan con el mundo. Dios te bendiga y te guarde.